Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en otra Fresh Talk. Ya sabéis que las Fresh Talks son esos ratitos en los que me traigo a gente de Fresh, a mis compañeros maravillosos, y sacamos todos aquellos temas que a veces hablamos internamente y que creíamos que tiene tanto valor que es imposible no compartirlo. Y hoy me he traído, y hoy estoy súper contenta porque he conseguido juntarlos en un horario y eso es muy complicado. Me he traído a los dos cofundadores de Fresh, me he traído a José y me he traído a Paula, porque vamos a tratar un tema que yo creo que tiene chicha y que tiene además cosas, de ellos tienen muchas cosas que decir. Y es la importancia de las primeras contrataciones cuando fundas una empresa. ¿Qué ocurre? Nosotros pusimos el número de 15, pero bueno, yo creo que se puede aplicar a números muy diferentes. Y por eso he traído a José y he traído a Paula para que me hablen en primera persona de todo ese proceso y de todas esas casuísticas que se dan cuando uno empieza un proyecto y tiene que empezar a contratar. Así que voy a ir al turrón, ya los conocéis a los dos. Así que bueno, gracias por estar los dos, chicos. No, gracias a ti Y, por y, contar con nosotros. y bueno, yo voy a empezar por la primera y os voy a dejar ir porque sé que además os gusta hablar y os gusta hablar de este tema. Y es conocimiento técnico versus encaje cultural. Empecemos por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Contadme. Ujú. Bueno, aquí, a ver, es como cuando se pregunta quién quieres más, a mamá o a papá. Pues obviamente, cuando se trata de tener que gestionar las primeras contrataciones, es muy difícil poder elegir porque al final, cuando estamos contratando ya significa que necesitamos incorporar a personas que vengan pues a generar cosas, a generar un impacto en todo lo que estamos construyendo. Y eso implica también pues, que tenemos que buscar a esas personas adecuadas que sepan hacerlo, ¿no? Porque si hemos llegado a ese punto significa que o bien los propios fundadores pues no llegamos o no somos capaces pues de poder gestionar esos procesos o bien que ya no tenemos más mano de obra, ¿no? Entonces, tener que elegir es complicado. Los dos son importantes. Ahora, obviamente, si estamos en un punto de la balanza donde nos tenemos que inclinar o declinar más hacia un lado o hacia otro, porque bien por la situación del mercado, bien por la situación del perfil, pues hay que decantarse, yo sin duda me inclinaría mucho más por el encaje cultural, porque al final las primeras contrataciones son mega clave para la cultura que estamos creando. Y al final una empresa de nueva creación que está aprendiendo, todo lo vamos a ir averiguando y se va a ir gestionando, pero lo que implica esa persona en el equipo y la diferencia que marca cuando hay un alineamiento en esa cultura es enorme, ¿no? No sé qué piensa José. Total. Pues estoy bastante de acuerdo, por no decir al 100%. O sea, me parece muy difícil elegir entre una y otra. Es cierto que lo ideal sería un balance, pero si hubiese que elegir me quedaría con cultura por una razón. Y es que la técnica lo puedes resolver posteriormente con pasta, con dinero. Es decir, al final puedes fichar posteriormente o subcontratar conocimiento técnico. Sin embargo, el precio que pagas por tener una cultura que no es eficaz dentro de tu organización, eso probablemente no sea reversible. Entonces, es verdad que sobre todo cuando tú estás en una fase de inicio, justo necesitas que llegue gente a ayudarte a validar los siguientes pasos de la compañía y para ahí, para que puedan hacer eso, tienen que tener conocimiento técnico, pero es cierto que como contrates a personas técnicamente muy buenas, pero que no estén alineadas con la cultura de la organización o que no sean motor de la cultura del tipo de empresa que quieres, probablemente luego te encuentres con un problemón que ese sí que no lo solucionas únicamente con dinero. Y eso es complicado. Claro, claro. Y hablando, o sea, de esa contratación, ¿qué tipo de perfil contratar donde tú no tienes experiencia? Porque Paula comentaba, ¿no? Un poco de, oye, pues igual yo no llego y entonces tengo que contratar a alguien que sepa hacer, pero ¿y donde yo no tengo experiencia? Y en esos campos que se abren nuevos, ¿qué tipo de perfil contratar? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo, Paula? Porque creo que eso lo tenemos clarísimo. Efectivamente. Ahí, o
Así, donde no tengas seniority, contrátala. Es así de claro. Estamos cansados de ver empresas morir, no por falta de capital, no por falta de buenas ideas, sino por falta única y exclusivamente de seniority en la toma de decisiones en lugares donde no había experiencia. Y eso es tremendo porque al final, sobre todo cuando hablamos de empresas de nueva creación y de rápido crecimiento, el tiempo es muy limitado. El tiempo es muy limitado. La atracción no existe, no hay tampoco una mirada hacia atrás para ver qué se hizo en el pasado, para entender. Está todo hacia adelante. Con lo cual, si tú, por ejemplo, no eres bueno en finanzas y eres una empresa que las finanzas definen pues, tu cash flow o definen tu margen de maniobra y no tienes claridad en eso y tienes una persona junior que es la primera vez que lo está haciendo, lo más normal es que acabes teniendo un problema en finanzas, por ejemplo. Efectivamente, además que las empresas de nueva creación que crecen tan rápido, hay otro punto que es muy importante, que es equivocarnos rápido para aprender muy rápido y que a partir de ahí ya lo podamos construir. Y en ese sentido es cierto que aunque nos pueden resolver muchas cosas del día a día y nos sacan muchísima operativa hacia adelante, no nos van a ayudar a generar ese aprendizaje tan acelerado como necesitamos. Son aquellos perfiles que ya han pasado por ahí, que han pasado ese peaje, que han pasado por muchas áreas de conocimiento y de diferentes situaciones, los que van a ser más capaces de detectar cuando una situación nos está dando y de poder resolverlo, ¿no? En cambio, si contamos únicamente con equipo que es muy junior, cometemos un poco el riesgo de que sigamos en esa dinámica y que al final no estemos preparados como organización para afrontar esos retos. Ya. Sí, yo mi experiencia con empresas con las que hemos trabajado que tenían equipos muy juniors o incluso muy middles, que me parece hasta casi más peligroso porque el junior aún lo puedes detectar, pero el middle, ¿no? ¿Qué significa? A veces te das cuenta de que son equipos que hacen muchos procesos. Hacen procesos. Pero sin embargo, cuando tú tienes gente senior, resuelve cosas, ¿sabes? Entonces, cuidado porque muchas veces pensamos que estamos en la dirección correcta porque estamos construyendo procesos que nos hacen sentir confort, pero eso no mueve el negocio lo mueven otro tipo de cosas. Es importante generar procesos, pero es importante generar procesos que te permitan escalar, que te permitan generar eficiencia, no procesos para asegurar que las cosas se hacen bien, Claro. ¿no? Sobre todo cuando hablamos de startups. Y muchas veces el problema principal en este tipo de compañías es que necesitamos esos procesos para suplir los niveles de experiencia que necesitaríamos para enfrentarnos al reto al que nos estamos enfrentando. Entonces, todo eso lo puedes resolver contratando menos gente, pero más experta, cuando no tienes seniority en un área. Y os iba a preguntar, a raíz de esto, me lo has puesto ahí perfecto, es cómo fidelizas a ese candidato senior, a esa seniority, porque es un reto, tú como organización nueva, ¿no? Sí, y Paula y yo lo hemos vivido. Paula se ríe. Sí, es un reto porque encima tienes muy pocas armas para pelearlo. O sea, cuando Paula y yo empezamos prácticamente el reto de atraer a una persona como Laura, con el nivel de seniority de Laura, era mayúsculo, mucho más que hacer clientes o sea, te pone el listón en otro lugar y te empiezas a plantear cosas que no te planteabas antes. Luego, cuando ha entrado, no sé, por decir un nombre así, un Jorge, ¿no? Cuando ha entrado, no teníamos seniority, ¿no? Y del que dominábamos muy poco, que es el área de producto y tecnología. Pues, claro, te pone muchos retos encima de la mesa. Entonces, desde mi punto de vista hay tres cosas clave. Y ahí, Paula, si quieres, complementas, ¿eh? Pero para mí es claridad en la misión, mucha claridad en la misión y en la visión. Es decir, oye, hacemos esto por estos motivos y lo queremos hacer de esta manera. Para mí que eso esté claro es fundamental. Luego, que se pueda percibir que eres una empresa seria, es decir, que las cosas, que tienes procesos internos que te ayudan a ser mejor compañía de verdad y que has pensado muy bien qué procesos tienes, cómo se alinean con la estrategia,
cómo esos procesos de verdad sí que generan un valor a tu cliente o a tu negocio. Y la tercera es que seas una persona confiable. Y esto parece una tontería, pero me parece lo más difícil. Cuando estás empezando hay un montón de promesas, de cosas que quedan en el hablado, de oye, pues dentro de 2 años iremos por aquí, o imagino la empresa. Que realmente seas una persona muy honesta para decir sí a las cosas que realmente crees que puedes decir sí y decir no desde mucho antes de que la persona tome la decisión a las que ves que no es realista o que no, porque si no luego en el día a día, yo al menos, yo tengo muy poca memoria, entonces me cuesta mentir porque no me acuerdo de lo que digo, entonces no, me tendría que acordar de lo que he dicho y dejado de decir. Entonces te das cuenta de que muchas veces en conversaciones muy, muy tontas, si no hubieses dicho la verdad hace 2 años, se te puede ver el plumero muy rápido, ¿no? Entonces, Sí, a mí me gustaría complementar lo que ha dicho José, que estoy mega de acuerdo, y sobre todo ampliando en ese último tercer punto, que al final las personas nos movemos mucho por emociones, ¿no? Y en decisiones tan vitales como la de cambiar un proyecto y unirte a un proyecto en el que posiblemente no tenemos algo tan sólido que podemos ofrecer, hay un componente que es la emoción, esa confianza o ese palpar que ese propósito personal pues también está de alguna manera alineado al propósito de ese proyecto que juega un papel muy clave, ¿no? Entonces, en nuestro caso concreto, cuando tuvimos la oportunidad pues, de iniciar esta aventura con estos 2 ejemplos que ponía José, pues había un componente muy fuerte de esas vivencias anteriores que ellos han vivido y cómo eso conectaba con lo que estamos construyendo en Fresh, ¿no? Y con esa visión que teníamos. Y eso, junto a la confianza que le podíamos transmitir, o digamos la sensación también de sentimiento de esto lo vamos a construir juntos, también es muy clave, ¿no? Que muchas veces hablamos mucho de, pues no, hay que pensar en beneficios, en equity, engancharlos. Obviamente que eso también es importante, ¿no? Pero sobre todo el generar un vínculo de confianza desde el minuto 1 y poner a disposición de esos perfiles una parte de tu proyecto con lo importante que eso es para cualquier fundador de una empresa, eso es vital. sí, yo me acuerdo en la entrevista que le hicimos a Eloy, hablaba de una cosa que era que él cuando quería fechar gente senior, pues no hacía un proceso de selección al uso y ya está, sino que luego se iba a cenar, se iba a comer con esas personas, tenía conversaciones, daban un paseo, etcétera. Y es algo muy similar a lo que nosotros hemos vivido, por ejemplo, con Jordi. Con Jordi, yo en su día, que es nuestro director de operaciones, yo cené 3 o 4 veces con él antes de incluso plantear que había una opción encima de la mesa real. Porque, claro, hay tantas cosas que hay que afinar y hay gente que deja proyectos como Total, tan potentes que es importante dedicar tiempo y es parte del rol, de los fundadores de la compañía hacer eso. total. Yo quería aprovechar, ya que vosotros mismos habéis sacado ejemplos de Fresh y de vuestra propia experiencia, comentar algunas cosas, ¿no? Respecto a este viaje que habéis tenido vosotros desde que empezasteis hasta ahora en este caso, y es que cuáles fueron las contrataciones que hicisteis de forma consciente cuando empezasteis, que en qué pensabais, qué áreas queríais cubrir, o sea, cómo hicisteis esa parte vosotros. Eso es una buena pregunta. Eh, Toda contratación que hemos hecho con prisa, los visos de que haya podido salir mal o potencialmente mal, han sido altísimos. Han sido altísimos. Toda contratación que hemos hecho con urgencia nos ha nublado el juicio en gran manera. Y eso es bestia, ¿eh? Porque no te das cuenta. O sea, evidentemente, pues, ¿qué te vamos a decir en Fresh, no? Que definas el puesto, que entiendas el reto de negocio, que linkes esto, que luego definas las habilidades.
Pero nosotros, yo lo hablo mucho con Paula de esto, muchas veces necesitamos un fresh para fresh. Necesitamos un Pepito Grillo que nos diga, hey chicos, que fíjate que no has definido qué impacto quieres tener en el negocio, que no estás linkando las habilidades de tu framework de desarrollo del talento con las de la posición. Porque es muy... ¿sabes? A mí cuando me dicen, oye, pero lo que hacéis es sentido común, y digo, pues sí, lo difícil es hacerlo todos los días. Claro. Exacto. Lo difícil es no olvidarse del sentido común. Exacto. Cuando hay prisa y cuando hay urgencia, ¿no? De otro tipo de negocio. Claro. Entonces, las no conscientes han sido cuando no hemos hecho lo que hacemos con nuestros clientes y decimos que hay que hacer. Ahí es cuando la hemos liado. Y claro, mi siguiente pregunta era, ¿cuál es el principal error de cuando se contrata momentos de crecimiento? ¿Creéis que es caer en esa prisa, en esa urgencia que vosotros mismos creáis? Sí, yo creo que de ahí el dicho de contrata muy despacio, y también dicen que debes despedir muy deprisa, ¿no? Y pero bueno, me hazaño un poco a esa primera parte. Que al final uno de los errores que solemos cometer es cuando de pronto sentimos que la operativa nos está invadiendo, que el reto cada vez más grande y que la presión que sientes es muy fuerte. Claro. Pues el querer empezar lo antes posible, el ir muy rápido ya a mapearte todo el mercado para empezar a hablar cuanto antes con perfiles, porque piensas que así, cuanto antes lo haga, pues antes vas a tener a la persona contratada, ¿no? Y no siempre es un sinónimo de que cuanto antes te lance, antes lo va a tener. Porque hay un proceso previo que es el de analizar muy bien pues qué tipo de perfil realmente necesitamos, de aprender, porque también es un proceso en el que vamos aprendiendo de cuáles son esos perfiles que nos encajan, qué se va a encontrar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a fidelizar? ¿Cómo lo vamos a enamorar también desde esa primera conversación? Entonces, invertir un poco más de tiempo ahí, no ir con prisa, sea lo loco, pues ya a mapearnos todo y tener al menos un proceso interno también coherente, ¿no? También por la experiencia del candidato, que haya ahí una claridad pues de cuántas fases vamos a tener, qué personas del equipo va a ir conociendo, qué tipo de conversaciones va a poder tener con cada una de esas personas, qué cosas va a ir resolviendo por el camino y que tenga oportunidad también pues de empaparse de todo, ¿no? Y también es misión de la empresa presentarle muy bien esa realidad que se va a encontrar para que luego no haya sorpresas en ese primer día cuando estemos haciendo un onboarding y piense, pues esto no es lo que yo pensaba, ¿no? que me iba a encontrar. Entonces, yo remarcaría ese primer punto de ir despacio, pero pensando muy bien desde el inicio que necesitamos y preparar todo lo necesario. Sí, sobre todo porque el crecimiento lo oculta todo, ¿sabes? Claro. Esto es como un equipo que no funciona bien pero gana partidos. Pues esto es igual. Cuando tú estás en una fase de crecimiento, aunque contrates mal, en el corto no te vas a dar cuenta porque el crecimiento va a sostener y va a mantener que haya disonancias culturales, que haya gente que no esté a gusto con su manager. Todo eso, el crecimiento lo tapa absolutamente todo. Pero no siempre el crecimiento es una cosa que sucede de forma súper, digamos, natural, ¿no? Que no requiere un esfuerzo extra cognitivo del equipo, que no requiere pasar un episodio traumático dentro de la organización para poder seguir creciendo. Entonces ahí te das cuenta de que cuando llegas a esos estadios, te das cuenta de que si hubieras hecho todas las cosas bien atrás, ahora tendrías un equipo alineado para poder atravesar, ¿no? sobre ese desierto o ese trauma que te estás encontrando 6-9 meses para volver a alcanzar una senda de crecimiento. Y ahí es donde ves morir muchos equipos, ¿no? Que pensaban que, bueno, la contratación no era tan importante, a mí tráeme gente con experiencia y ya está, y luego te das cuenta de que no. Y también la segunda parte de la frase que decía Paula, yo me la hago mía. Creo que uno de los errores que hacen muchas veces los equipos por la velocidad es que no se paran a evaluar si tienen el equipo adecuado o si tienen que tomar decisiones de salida. Y esto para mí es fundamental. Y despedir rápido no significa despedir mal. Pues sí, o sea,
Claro, habla de Exacto. velocidad, habla de agilidad, no de Exacto. formas, ¿no? Exacto. No, ni de haber cumplido una serie de pasos, de que tengas claro cuál es el plan de acción con una persona, Claro. que hayas pactado una serie de hitos, que des seguimiento, feedback. No estamos hablando de nada de eso. Es de que esto es como cuando te sirven un vaso de agua y huele a mar y tiene pinta de que sabe a mar, pues ya sabes que cuando lo pruebes va a ser agua de mar, ¿no? Pues no hace falta que le des 6 tragos para descubrir que es agua de Con mar, uno, ¿no? con uno estás bien. Entonces, hay Sí. muchas veces que por miedo, por falta de decisión, por no tener los procesos adecuados que te permiten tomar decisiones Claro, de forma clara, acabas tomando la decisión tarde y mal. Y entonces ya cuando la estás tomando la decisión tarde y la estás tomando mal, ya el trauma que generas tanto en el equipo como en la organización como en ti mismo es muy alto. Y como tengas que hacer 4 o 5 de esas seguidas, es duro y te frena el crecimiento. claro. Bueno, yo no os quiero quitar más tiempo porque además la Fresh Talk es así, es una píldora y es como quien tenga Exacto. curiosidad tendrá que escribirnos. Pero sí que me quedo con algo que creo que me habéis como hecho reflexionar, que es como el crecimiento se cocina a fuego lento, mucho más de lo que parece, ¿no? Mucho más de esa urgencia, todo viral, todo urgente, todo rápido, es en realidad hay que tener mucho más pies de plomo, que diríamos toda la vida se ha dicho, hay que ir consistente dando paso a paso, ¿no? Entonces creo que es algo con lo que nos podemos quedar y que le puede venir muy bien escuchar a cualquier fundador de cualquier startup en cualquier sector, porque yo creo que es algo que compartís todos, ¿no? Exacto. Y creo que eso es algo interesante y es, Como diría oye, la observar grandísima por qué encima de la errores se han épica. cometido para no repetirlos, ¿no? Entonces, Así yo como creo se que ve. ahí habéis dado muchas claves y os Un agradezco mucho placer. el tiempo. De nuevo, que nos escribáis, quien nos haya escuchado, porque estaremos encantados de poner un fresh en vuestras vidas, el pepito grillo, el pepito grillo que necesitas. Exacto. Bueno, Como diría la grandísima por encima de la épica. maravilloso. Me Así gusta, como me se gusta. ve. Acabamos así, Encima acabamos de la así. épica. Gracias, Carla.